Estamos en contacto telefónico con una de las mentes más lúcidas de la Argentina que estamos construyendo. Es el filósofo Ricardo Forster, integrante, fundador de Carta Abierta. Cuando se fundó Carta Abierta acá estuvo en Mendoza, estuvimos con él en Mendoza, en el Auditorio del Libertador. Y bueno, un gusto saludarte, Ricardo, Silvia Fernández, Miriam Arancibia y Julio Rudman. Te damos la bienvenida al Candil, ¿eh? Sos muy generoso, Julio, conmigo, demasiado generoso. ¿En cuál de las partes? No, el hecho de la mente lúcida y qué sé yo, pero te agradezco mucho. Bueno, pero eso te va a costar cantar. Estamos buscando el quinteto. Muy bien. A ver, hemos estado ya con el escenario electoral en la capital federal ya planteado. Empiezan a surgir debates que a mí me parecen interesantísimos. Y bueno, pues en realidad por eso te hemos convocado. A mí hay dos cosas puntuales que me movieron, entre otras cosas, a escribir algún texto, sumarme a la multiplicidad de voces que han surgido desde el campo nacional y popular. Una es la recomendación de no estigmatizar al electorado porteño, visto el aluvión del 47%. Y el otro tema es el de la conveniencia o no conveniencia de que Filmus Tomada se presenten al balotaje. Tu opinión respecto de estos dos temas. A ver, empecemos por lo segundo, que es lo más sencillo. Dale. Por supuesto que tienen que presentarse. Creo que son 3 semanas para dar un gran debate en la ciudad de Buenos Aires y también de cara a todo el país. ¿Qué ciudad soñamos? ¿Qué proyectos diferentes se están planteando claramente para nuestra ciudad, para cambiar lo que probablemente no haya sido una campaña como hubiéramos querido en la primera vuelta? Y creo que más allá de si se puede revertir o no el resultado, te confieso que ahora ya no es mi preocupación central. Bien. Mi preocupación central es que podamos salir a decir con mucha potencia lo que defendemos, lo que pensamos, cuál es nuestra idea de ciudad, mostrar que efectivamente en la ciudad de Buenos Aires hay también una base de sustentación para un proyecto de transformación del país y de la ciudad en un sentido más igualitario, que hay una tradición nacional y popular, emancipatoria, democrática, que la ciudad no puede empezar y terminar en la derecha macrista. Creo que hay que ser inventivos, es como cuando uno sale a jugar con la expectativa ahora de poner todo sobre la mesa y fundamentalmente mostrar que acá han pasado muchas cosas estos años en la Argentina y que también han pasado en Buenos Aires, y ser críticos donde haya que ser críticos. Y si hay que hablar de lo que es la derecha en la ciudad, hablar de la derecha en la ciudad, pensar efectivamente qué sucedió, porque evidentemente, y acá va lo que tiene que ver con la primera parte de tu pregunta, creo que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad compleja, que no hay un análisis unilineal, unidireccional, no se trata de estigmatizar, decir que si los porteños son buenos, malos o regulares. El voto macrista es un voto transversal, no hay que perderlo de vista, es un voto que va desde la Señora de Recoleta, un barrio caro de Buenos Aires para quien no lo conozca, hasta sectores de clase media baja y humildes de la zona sur de la ciudad. La pregunta inquietante es por qué sectores que no debieran votar un proyecto que es privatizador, que se despliega en el interior de una lógica que piensa a la ciudad como negocio inmobiliario, que ha profundizado el vaciamiento de lo público. ¿Por qué un sector como el que no ha recibido prácticamente nada del macrismo apoya el macrismo? ¿Y por qué sectores de clase media que han tenido tradiciones diferentes en la ciudad hoy pueda sentir que el macrismo puede también expresarlos? Creo que ahí hay un desafío no solamente para resolver en 3 semanas, sino de cara hacia el futuro. También es cierto que en la ciudad de Buenos Aires, como en Mendoza, o como en Córdoba, o como en cualquier otra ciudad de la República Argentina, hay una derecha constituida, que tiene su caudal electoral, que tiene su presencia, y que en la ciudad de Buenos Aires históricamente ha tenido siempre un piso de un 30% y de ahí hacia el 35%. Ahora el macrismo le agregó otra cosa, le agregó un tipo de discurso, un tipo de despolitización y de desideologización que funcionó alrededor de una campaña
muy inteligentemente planteada, donde no se hizo campaña en el sentido ni de lo que se hizo durante 4 años de gestión, ni en el sentido de lo que se va a hacer, ni en el sentido de un debate político, sino que fue una campaña hecha con colores, globos y frases que no dicen absolutamente nada, pero que expresan también un tipo de hacer, de algún modo, política desde una matriz neoliberal y desde una matriz que reduce la vida pública a una lógica absolutamente banal, liviana, y en gran sentido que concibe a la ciudad desde una perspectiva intimista y privatizadora. Bueno, sobre eso hay que salir a discutir, tenemos que pensar que no hemos sabido también nosotros hacer y comunicarle a una parte de la sociedad que debiera votar un proyecto de transformación, que debiera pensarlo en términos nacionales. Yo creo que incluso la segunda vuelta es importante porque estoy convencido que haciendo una muy buena campaña, con mucha intensidad, con mucha participación en estas semanas que restan hasta finales de julio, se puede garantizar más de un 40% para un proyecto de transformación de la ciudad y del país, y que eso tiene que ver también con el lugar de Cristina de cara a las elecciones de octubre. Entonces me parece que las dos cosas hay que combinarlas. Mostrar que Buenos Aires tiene un porcentaje importante de su población que no renuncia a reconstruir el espacio público y a reconstruir una ciudad más igualitaria, y que al mismo tiempo se siente identificado y quiere participar activamente de un proyecto de transformación nacional, ¿no? Hay un tema que me interesa mucho, que vos dijiste, referido a que hay zonas como Villa Fiorito, por ejemplo, sur, sí. Que es todo el sur de la ciudad de Buenos Aires, que, Sí. En toda la capital ganó el Sí, PRO, es sí. decir, no hubo ningún lugar en donde se eligiera un representante. No hubo ninguna comuna que no ganara. No. No, ganó en todos lados, en todas las Ganó, 15 comunas. Las 15, y eso, digamos, ¿cómo lo tiene que pensar el Frente para la Victoria? ¿Cómo lo tiene que pensar el candidato del Frente para la A Victoria? ver, Buenos Aires tiene características, lo decía hace un ratito, bastante peculiares. Aquí el impacto de los medios de comunicación es muy alto, y también es una ciudad que ha sido muy trabajada por la fragmentación. Por ejemplo, en las zonas del sur de la ciudad, estamos pensando en La Boca, en Parque Patricios, Claro. en Villa Soldati. Lo vimos, quizás la imagen, para que se entienda lo que quiero decir, tiene que ver, recuerden ustedes, lo que sucedió en el Indoamericano, en finales del año pasado, cuando se ocuparon esos terrenos en la zona sur, en Sí. la zona de Sí. Soldati y Lugano, las respuestas de ciertos vecinos que viven en los monoblocks, vecinos de clase media-baja, de condición relativamente humilde, que proyectaban un resentimiento y un odio racista hacia los pobres entre los pobres, y que porque eran o bolivianos o paraguayos o simplemente porque eran más pobres, recibían una descarga de prejuicio, de racismo y de xenofobia muy grande. O porque eran Eso negros. tiene que ver, Sí. ¿cómo? O porque eran morochos, O digamos. porque eran morochos, y eso es algo que se ha introducido fuertemente en una parte de la sociedad, sobre todo en sectores que de alguna manera tienen como enemigos próximos a aquellos que supuestamente amenazan su vida, su propiedad, y ahí se ha destilado algo muy complejo que expresa a veces el racismo de quien no puede mirar hacia adelante y hacia arriba, porque no quiere mirar hacia ahí, solo mira hacia arriba para construir modelos o ideales de éxito a los que desearía alcanzar, y que mira hacia abajo o hacia el costado y siente que allí está el peligro real. Y cuando viene una alternativa distinta a la de Macri y le dice que quiere ocuparse de hacer una ciudad más justa, quiere urbanizar las villas, quiere recuperar la educación pública, la salud pública, en realidad le está planteando un discurso que para ese sector no tiene significación. ¿En qué sentido no lo tiene? La escuela pública, por ejemplo. La escuela pública hoy es no la escuela pública tal cual la vivimos aquellos que ya transitamos
más de 50 años, donde era el lugar referencial para prácticamente todos los habitantes de la ciudad. Hoy un porcentaje muy grande de habitantes de la ciudad, y no solamente de las clases medias y medias acomodadas, sino de sectores populares, envían a sus hijos a escuelas privadas. En el caso de los sectores con menos recursos, lo hacen a escuelas parroquiales confesionales, claro, que son muy económicas. Claro. Y a la escuela pública tienden a ir cada vez más los sectores más empobrecidos. Eso también ha producido un dislocamiento social, una despreocupación por el espacio público. Solo el 20% de los porteños se atienden en hospitales públicos. Quiere decir que el resto, ricos y no ricos, que tienen obra social, sindical o prepagas, se atienden en el sistema privado de salud. Lo que también implica que lo que se ha deteriorado profundamente es la relación con lo público, y nosotros tenemos que reconstruir la relación con lo público, pero no solo con consignas, no solo diciendo lo que vamos a hacer, sino en un proceso que es mucho más arduo, de más largo plazo, y que no se resuelve en una elección. En un país donde se dinamitó la relación con lo público, se la destruyó muy profundamente, se debilitó al Estado, estamos leyendo algunas de esas consecuencias todavía. Y en una ciudad como la de Buenos Aires, pretenciosa en muchos aspectos, que quiere parecer lo que no es, en sectores que deberían sentir orgullo de lo que no son, sino de lo que son, todo eso genera más el papel de los medios de comunicación y de la continuidad de lo que yo llamaría la matriz subjetiva de los 90. Todo eso ha dejado una marca muy profunda en una parte significativa de la población, que lleva a que el vecino de un barrio de clase media sienta que la asignación universal viene a alimentar vagos en el país. Eso es el reducto de un veneno instalado hace mucho tiempo, que no es fácil de sacar. Absolutamente. Yo, bueno, alrededor de eso lo que te quiero consultar, Ricardo, porque no estamos en Capital Federal, un poco algo dijiste sobre la influencia de los medios hegemónicos en la ciudad de Buenos Aires. No te escucho muy bien, perdóname, pero no... En relación a lo que vos estás diciendo, sí, un poco ya has dicho la influencia que tienen los medios, sí, hegemónicos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero digo, porque sorprende desde las provincias. No sé si la mayoría de los vecinos, como dice Macri, de la ciudad no están al tanto de lo que pasó con la UCEP, de los 70 días del Borda sin gas, por ejemplo, por citar alguno de los tantos ejemplos o no les importa, de la no gestión o de la política de Macri. ¿Qué pasa? Eso es lo que sorprende, ¿viste? Que sea tan contundente la elección de Macri frente a todas estas cosas que han venido sucediendo en el gobierno de Macri. A ver, también esto hay que decirlo, hubo una protección muy grande y muy sistemática de los grandes medios de comunicación, de la corporación mediática, que de alguna manera le permitió a Macri salir casi indemne de lo que para aquellos que leen la prensa, determinada prensa, saben lo que ha sucedido. Es decir, el voto no tuvo ninguna presencia esto.